Pueden sentarse, hermano. El teólogo J.I. Packer, no sé si muchos lo conocen, J.I. Packer escribió lo siguiente con respecto a una frase muy famosa de Martín Lutero. Voy a decir lo que dijo J.I. Packer y mientras lo digo pueden también saber lo que Martín Lutero pensaba al respecto. Dice así Packer: Martín Lutero describió la doctrina de la justificación por la fe como el artículo de la fe que determina si la iglesia se mantiene en pie o se derrumba. Con esto quiso decir que cuando esta doctrina se comprende, se cree y se predica, como en los tiempos del Nuevo Testamento, la iglesia se mantiene en la gracia de Dios y está viva. Pero donde se le descuida, se le ignora o se le niega, la iglesia cae de la gracia y su vida se desvanece, dejándola en un estado de oscuridad y muerte. Martín Lutero decía que el artículo de la justificación es aquella doctrina por la cual la iglesia se cae o se levanta. Es aquella doctrina por la cual la iglesia se cae o se levanta. Lo que significa es que es la doctrina más importante dentro del mensaje del Evangelio, porque es la doctrina la cual no podemos perder. Todas las doctrinas de Dios son buenas. La palabra doctrina significa enseñanza. Lo que estamos queriendo decir es que podemos diferir en muchas cosas, pero no en la doctrina de la justificación por la fe. O usted es justificado de la manera que la Biblia enseña, o usted entonces no es justificado delante de Dios. El título que le he puesto al mensaje de hoy es el siguiente: el veredicto que nos libera. El veredicto que nos libera. Y como idea principal del mensaje, y si usted se va a casa y no recuerda nada más, siempre digo que la idea principal es lo que quisiera comunicar con una manera más imperiosa y la centralidad del mensaje, y para ello no voy a usar mis palabras esta vez, sino que voy a usar otra frase también de Martín Lutero, que dice así. Martín Lutero dice lo siguiente: el artículo de la justificación debe resonar en nuestros oídos incesantemente, porque la fragilidad de nuestra carne no nos permite comprenderlo a la perfección, ni creerlo con todo el corazón. Esto lo escribió Martín Lutero precisamente en el comentario que él hiciera a esta epístola a los Gálatas en 1535, en la segunda revisión o su segundo comentario, porque él había escrito un primer comentario a la carta y después lo revisó en el 1535. Voy a repetirlo una vez más, hermano, porque esto es sumamente importante. Esta es la idea principal. Esto es lo que usted debe guardar en su corazón. Ojalá y guardara todo lo que vamos a decir en esta mañana. El artículo de la justificación debe resonar en nuestros oídos incesantemente, porque la fragilidad de nuestra carne no nos permite comprenderlo a la perfección ni creerlo con todo el corazón. ¿Ok? 3 puntos para esta mañana, para desarrollar el mensaje. El primer punto es entendiendo el contexto del conflicto, el conflicto que había entre Pablo y Pedro, entendiendo el contexto de este conflicto, entendiendo el conflicto mismo. El segundo punto, cómo Pablo confronta a Pedro. Pablo confronta al apóstol a Pedro. Y el tercer punto es la justificación por la fe. Entendiendo el contexto del conflicto, si usted ha estado con nosotros por varias semanas, usted ha visto cómo Pablo sigue no solo defendiendo su apostolado, defendiendo que él es un apóstol verdadero que fue señalado por Jesucristo para esto, sino también defendiendo su autoridad. Y Pablo sigue defendiendo el evangelio de Dios en la persona de Cristo. Pablo sigue defendiendo el verdadero evangelio.
Si usted ha seguido el hilo de Gálatas hasta ahora y si usted en sus casas lee Gálatas, usted se va a dar cuenta que Pablo sigue diciendo lo mismo pero de diferentes maneras. Y cuando sigamos con los versículos que continúan, Pablo va a seguir diciendo lo mismo de diferentes maneras. Y cuando lleguemos al capítulo 3, usted se va a dar cuenta que Pablo va a seguir diciendo lo mismo de la misma o de otra manera. Lo que quiero decir con esto es que muchas veces nosotros en nuestras vidas le pasamos por encima la palabra, le pasamos por encima el Evangelio y nos movemos. Pero nosotros los creyentes no nos podemos mover del Evangelio, no nos podemos mover de este mensaje. Hacemos muchas cosas en la iglesia, pero todas ellas deben estar centradas en Cristo Jesús, centradas en el Evangelio. Nuestra vida en la iglesia y nuestra vida fuera de la iglesia tiene que estar centrada en el Evangelio. Y cuando nosotros vemos lo que Pablo observó allí en Antioquía, nosotros debemos hacer lo mismo que Pablo, reaccionar a qué es lo que está pasando y por qué el Evangelio verdadero nos está enseñando o predicando. Eso no solo es una autoridad que tiene Pablo, en este caso como apóstol. En la actualidad no tenemos apóstoles, sí tenemos pastores que guían a la iglesia, que enseñan a la iglesia, que predican a la iglesia, que oran por la iglesia y ellos son aptos para esto. Tenemos buenos hermanos y diáconos también en la iglesia que enseñan la palabra y predican la palabra, pero no tenemos apóstoles en la actualidad. Pero lo que Pablo hizo con Pedro, usted también lo puede hacer el uno con el otro, con humildad, en respeto, y si el Evangelio está en algún compromiso, si está comprometido, nosotros estamos llamados a decir, hermano, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? El Evangelio no se está predicando o no se está enseñando o lo que estás haciendo no está conforme al Evangelio. Pedro estaba allí en Antioquía viviendo con gentiles, pero también viviendo con judíos. Antioquía era una ciudad gentil. Para entender el conflicto debemos entender que Antioquía era una ciudad gentil, una ciudad del Imperio Romano. Probablemente era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano y se piensa que fue la primera ciudad gentil donde se fundó una iglesia cristiana. Había una iglesia cristiana que estaba comprometida, o comprendida, para decir mejor, estaba comprendida de gentiles creyentes y de judíos creyentes. Lo que quiero decir con esto es personas que no eran judíos de nacimiento y personas que eran judíos de nacimiento o de tradición o sus padres eran judíos. Era una iglesia cristiana que predicaba la palabra de Dios, era una iglesia cristiana que había venido al conocimiento de Cristo Jesús. Y cuando Pedro está allí en Antioquía, Pedro está haciendo algo. Pedro está disimulando. El apóstol Pedro conocía el Evangelio verdadero. El apóstol Pedro sabía que somos justificados por la fe en Cristo solamente. Y vamos a ver más adelante cómo Pedro habla al respecto con anterioridad y quizás nos dé tiempo también a cómo habla después de esto. Pedro conocía el Evangelio verdadero. Pedro sabía que era la justificación por la fe. Pedro sabía que el hombre no era justificado por las obras de la ley, sino solamente justificado a través de la persona de Cristo, por su obra y no por las nuestras. Pedro sabía que al mensaje del Evangelio no se le podía añadir las obras de la ley. Nada se le puede añadir al mensaje del Evangelio. Pedro era un apóstol verdadero. De hecho, Pedro fue uno de los pocos que estuvo en el mejor seminario que se pueda estar. 3 años y medio con el maestro de maestros. 3 años y medio a los pies del Señor. Pedro conocía la palabra de verdad. Pedro conocía el verdadero evangelio. Pero ¿qué sucede muchas veces, hermano? Y aquí Pablo nos habla sobre esto. Que muchas veces pretendemos una cosa, pero somos otra. Pablo le dice a Pedro, para entender este conflicto, que él, siendo judío, vive como gentil.
pero que estaba poniéndole una carga a los gentiles que no debía ser. Muchas veces nosotros conocemos la verdad, pero para agradar a otros comprometemos la verdad. Nosotros podemos hacer algo para agradar a otros, como Pablo diría que para ganar a los gentiles se hacía un gentil. Y para ganar a los judíos se hacía un judío, siendo judío. Pero usted puede hacer esto siempre y cuando usted no viole el Evangelio. Siempre y cuando usted no comprometa el Evangelio. Lo que quiero decir con esto es que usted puede hacer algo por otro hermano, algo que no es pecado y que en su conciencia tampoco es pecado, y usted puede hacer algo por un hermano que crea que eso sea pecado, siempre recordando que no vamos a estar bajo la esclavitud del hermano, sino que lo hacemos por el hermano, por causa del hermano, siempre y cuando eso no viole o comprometa el Evangelio. Lo que estaba aquí comprometido era la justificación por la fe. Y en esta iglesia, en Antioquía, entonces los gentiles estaban viendo que aparentemente habían dos tipos de justificación. Una justificación para los judíos que creían en Cristo, pero que también guardaban la ley, y entonces otro tipo de justificación para los gentiles que creían en Cristo, pero que no tenían la ley. Y esto es completamente falso. Hay un solo Cristo, hay un solo Evangelio y hay una sola justificación. Un solo Cristo, un solo Evangelio y una sola justificación. Y Pedro estaba haciendo esto por miedo a los judaizantes, por miedo a perder territorio, por miedo a perder popularidad. Hermanos, esto no se trata de perder personas o de ganar personas. El Evangelio no se trata de perder o ganar personas o de perder o ganar popularidad. Si el mensaje de Cristo, si el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, si el mensaje del Evangelio, el verdadero mensaje del Evangelio provoca en personas que lo escuchen que se vayan de la iglesia, pues que se vayan de la iglesia. Pero el mensaje del Evangelio lo que debe hacer es atraer personas a la iglesia. Pero si ese mensaje lo que le hace a usted es alejarse de Dios, ese es el único mensaje que hay. No hay cómo atraer a una persona que no sea a través del mensaje del Evangelio. ¿Saben por qué, hermano? Porque las obras de la ley pueden hacer que alguien se acerque por un tiempo a la iglesia. Pero cuando se dé cuenta en la sinceridad de su corazón que no puede cumplir esa ley, va a empezar a fingir. Va a empezar a mostrarle a otros una cosa que no es. Solamente el mensaje del Evangelio atrae a pecadores hacia Cristo. Porque el mensaje del Evangelio le dice al pecador que tú no puedes hacerlo, pero ven, acércate, otro lo hizo por ti. Cualquier cosa, cualquier actividad que hagamos en la iglesia, si no está centrada en Cristo Jesús y en su Evangelio, va a traer a las personas por un corto periodo de tiempo. Después se van a aburrir, se van a ir, o después se van a desalentar y se van a ir. Pero si el Evangelio de Dios no te alienta, no te atrae y no te mantiene vivo en la iglesia, nada más lo va a hacer. Nada más lo va a hacer. Y sí, el Evangelio hay que predicarlo como está en la palabra. No diluido para no caerle mal a algunos. No demasiado fuerte para no caerles mal a otros, sino como es. ¿Le gusta?
bien. ¿No le gusta? Esa es la palabra de Dios, como Dios lo ha dicho. Eso es lo que estaba en juego aquí. Pedro estaba fingiendo. Pedro estaba siendo un hipócrita. Pedro estaba siendo un hipócrita, siendo un apóstol verdadero, conociendo la palabra verdadera y dándole Cristo a él el apostolado y dándole Cristo a él el ministerio de predicar a los de la circuncisión, de predicar a los judíos. Aunque Pedro fue el primero que podemos ver en las Escrituras que predicó también a un gentil ahí en Hechos capítulo 10, más adelante vamos a hablar sobre eso, en casa de Cornelio, en Cesarea. Pero estaba en juego la justificación por la fe. Vamos a leer un momentico, no Hechos capítulo 10, sino vamos a leerla. Acompáñenme a Hechos capítulo 15, en el concilio de Jerusalén, porque no vamos a leer Hechos capítulo 10, porque aquí Pedro habla sobre Hechos capítulo 10. Dice, a partir del versículo 6, vamos a leer a partir del versículo 6. ¿Qué era lo que estaban discutiendo ahí en aquel concilio de Jerusalén? Si los gentiles debían guardar la ley o no. Resumido, si los gentiles debían guardar la ley de Dios para ser salvos o no. Si los gentiles que ahora conocían al Señor, también se les debía agregar la ley de Moisés para que fueran salvos. Si debían circuncidarse, si debían guardar la ceremonia, si debían guardar la ley de Moisés para poder ser salvos. Y había mucha discusión. Y en el medio de aquella discusión, en todos los que estaban en aquel conflicto, en el concilio, Pedro, entonces, en el versículo 6, se levanta y dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, después de mucha discusión. Sí, hermanos, sabemos que estos asuntos traen discusión aún hoy en nuestros días. Pero tenemos la palabra más segura, tenemos la palabra de Dios y ya ellos pasaron por todo esto y Dios lo dejó plasmado en su palabra para que nosotros comprendiéramos, para que nosotros entendiéramos la verdad. Está plasmado aquí para nosotros. Hoy podemos tener esas discusiones, hoy podemos tener esos desacuerdos, pero al final del día como iglesia debemos venir a la palabra de Dios y hacerle caso a lo que dice la palabra de Dios. Dice, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Eso lo puede encontrar, como dije anteriormente, en Hechos capítulo 10. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Es un solo Espíritu Santo. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, es decir, entre los judíos y los gentiles, purificando por la fe sus corazones, es decir, las de los gentiles y las de los judíos, purificando sus corazones por la fe. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Hermanos, cuando nosotros atentamos contra el Evangelio, cuando menguamos el Evangelio, cuando nosotros reducimos el Evangelio, cuando reducimos la cruz, cuando cambiamos el mensaje, estamos tentando a Dios. Estamos pecando contra Dios, porque ese es el mensaje de Dios, no de los hombres, no mío, es de Dios. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Cuál es ese yugo? La ley. Ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Nadie puede llevar sobre sí la ley de Dios porque tiene que hacerlo perfectamente. Y Pedro comprende que ninguno de los antiguos pudo hacerlo, que ninguno de los presentes en ese momento puede hacerlo.
y que los gentiles tampoco lo pueden hacer, que nadie lo puede hacer. Solamente uno lo pudo hacer y ese vino a hacerlo en nuestro lugar. Pedro dice, ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Es decir, por la gracia del Señor Jesús van a ser salvos los judíos y por la gracia del Señor Jesús van a ser salvos los gentiles. La gracia involucra méritos, pero no los de nosotros, los de Cristo. En verdad la gracia no involucra ningún mérito, pero si queremos decir que involucrara méritos, involucra los de Cristo, no los nuestros. La gracia es el favor que Dios nos da, que nosotros no merecemos y que nosotros tampoco provocamos. No involucra méritos, no involucra nuestras obras. Dios, antes de la fundación del mundo, nos escogió en Cristo Jesús. Nos predestinó en Cristo Jesús. Nos hizo sus hijos en Cristo Jesús. La gracia viene de Dios y es recibida por nosotros. No involucra nuestros méritos, no involucra nuestras obras, no involucra nada. Es simplemente el favor inmerecido y no provocado que viene de parte de Dios. Pedro dice que nosotros somos salvos por esa gracia y que los judíos también van a ser salvos por esa gracia. Este Pedro que dijo esto en el concilio de Jerusalén es el Pedro que está siendo un hipócrita en Antioquía. Y lo que quiero decir con esto es que entendamos que nosotros los seres humanos somos inconstantes. Por eso es que confiamos en la palabra de Dios y no en nosotros mismos. A propósito, ese Pedro fue el que negó al Señor. ¿Recuerdan? Y el Señor le restauró. Ese Pedro sabía el mensaje verdadero. Y no estamos aquí para, como decimos nosotros los cubanos, para hacer leña del árbol caído. Usted y yo somos Pedro también. Y en cierto momento los unos a los otros tenemos que llamarnos, contar y decir, hermano, ¿qué está pasando? Está haciendo Pedro en este momento. Pero a lo mejor mañana un hermano o una hermana me llama a mí y me dice, hermano, está haciendo Pedro en este momento. Y tengo que venir a la palabra y decir, es cierto. En algún momento todos somos un Pablo, en algún momento todos somos un Pedro. Dios quiera que siempre seamos un Pablo. Pero Pablo tampoco estaba limpio de pecado. Pablo tampoco estaba limpio de pecado. Más adelante voy a aclarar el versículo 15 para que no haya confusión. De hecho, Pablo diría que él es el primero de los pecadores. Pablo tampoco estaba limpio. Pablo creía en un tiempo que él estaba limpio. Pablo creía en un tiempo que él era conforme a la ley. Pablo creía en un tiempo que él era celoso de la ley de Dios y celoso de las cosas de Dios. ¿Qué le pasó? Parece que había entendido de alguna manera todos los mandamientos menos el 10º. Y cuando Pablo leyó el 10º mandamiento, tiene codicia en su corazón, codicia mala, deseos malos, pensamientos malos. Todas esas cosas son pecados, hermano, que nos acusarían delante de Dios. Y mi problema es que muchas veces reconocemos el pecado solamente como una acción, no me cansaré de decirlo. El pecado no es una acción, sino es una condición. Una condición que mora y vive con nosotros diariamente, que no la queremos, yo no lo quiero, usted tampoco. Pero reconocemos que está ahí. Es un viejo hombre, es un perro muerto, que lo arrastramos todos los días con nosotros. Pero gracias a Dios que el Espíritu mora dentro de nosotros y constantemente nos recuerda a Cristo.
La carne nos recuerda a ese viejo hombre, pero el Espíritu nos recuerda a Cristo por la fe. Que nos podamos voltear a Cristo diariamente y decirle a ese viejo hombre, cállate, cállate, cállate. Hay uno mejor que mora en mí, Cristo Jesús por la fe. Pedro comía con los gentiles. Pedro comía con los gentiles con anterioridad, mostrando que en Cristo no había distinción, que no había que guardar los rituales de la ley. Pero entendió en Hechos capítulo 10 de que no llames sucio o contaminado lo que yo he limpiado. Y Pedro comprendió que los rituales y todas las ceremonias de la ley apuntaban hacia Cristo. Y que Dios no hacía acepción de personas y que todas aquellas cosas eran para decirle al ser humano, tú no puedes cumplirlo, tú estás sucio en ti mismo, pero hay uno que lo va a cumplir por ti y hay uno que está limpio y te va a limpiar por la fe. Pedro comprendió eso y por eso entró en la casa de Cornelio y dijo, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. El Evangelio es para todas las personas. El Evangelio se le da indiscriminadamente a todo ser humano. Se le predica indiscriminadamente a todo ser humano. Hermano, yo no sé quiénes son los elegidos, ustedes tampoco. Y no es nuestra tarea saberlo. Nuestra tarea es predicar el Evangelio. Porque nosotros no hacemos la obra la hace Dios. Nosotros no le cambiamos el corazón a nadie. Nuestra mejor forma de predicar el Evangelio no le cambia la vida a nadie, no le cambia el corazón a nadie. El que lo hace es el Espíritu Santo. No nosotros, no nuestra elocuencia. Pedro, cuando llegaron algunos de parte de Jacobo, se apartó. ¿Por qué? Les tenía miedo. Iba a perder popularidad. ¿O qué van a decir de mí? Yo soy judío, mira esto, mira lo que estoy haciendo, me estoy apegando con los gentiles. Hermano, yo no sé si usted recuerda, pero hay uno en la Biblia que lo criticaban porque se sentaba a comer con pecadores. Hay uno en la Biblia que lo criticaban porque se sentaba a comer y a beber con pecadores. Ese es Cristo Jesús. Pero ahora Pedro, conociendo la verdad, siendo un judío, viviendo como un gentil, y esto no significa que viviendo como un gentil no significa para nada que Pedro era judío y vivía pecando, eso no es lo que significa. Lo que significa es que Pedro ahora vivía como un gentil, es que entendía que la ley ya no lo condenaba en Cristo Jesús y que no tenía que añadir la ley al Evangelio. Eso es lo que significa. Aquí que Pedro vivía como un gentil no significa que Pedro vivía pecando y Pedro vivía una vida desenfrenada. No, eso no es lo que significa. Que Pedro había comprendido que el Evangelio no tiene nada que ver con la ley. Son completamente opuestos. Son completamente opuestos. La ley demanda, el Evangelio regala. La ley te pide, el Evangelio te da. La ley te dice, haz, el Evangelio te dice, cree. Y lo que la ley te pide, no te da la fuerza, ni la voluntad, ni el deseo para hacerlo. Lo que el Evangelio te dice, cree, Dios en el Evangelio te regala la fe para que lo creas. No es nuestra obra. No somos nosotros, es Dios. Su comportamiento, el comportamiento de Pedro que hizo, influenció a otros tan notables, tan importantes como Bernabé. Un judío que siempre estaba con Pablo, en cierto momento tuvo un desacuerdo con Pablo y se separaron, pero sabemos que Bernabé conocía el Evangelio verdadero. Sabemos que Bernabé le predicaba a los gentiles el Evangelio verdadero junto con Pablo. Pero Pedro, haciendo lo que hacía y en su autoridad apostólica, arrastró aún a Bernabé en esta hipocresía. Hermanos, no era que ellos creían eso, ellos no lo creían, simplemente era por miedo.
Pedro no creía eso. Acabamos de leer el Concilio de Jerusalén. Lo que Pedro dijo, no tenemos tiempo para decir después lo que Jacobo dijo. Jacobo tampoco lo creía, Santiago no creía eso. Si vemos la carta de Santiago, nosotros nos damos cuenta de eso. A propósito, pronto vamos a estar predicando sobre Santiago. Hay muchas cosas que se malinterpretan en Santiago. Santiago y Pablo no están divorciados para nada. Esa es la palabra de Dios, no puede haber divorcio en la palabra de Dios. Ambos están hablando de lo mismo, de diferentes ángulos. ¿Qué hace Pedro entonces? Ser un hipócrita. ¿Qué hace Pablo? Lo confronta, como debemos confrontar a aquellos que no predican y enseñan el evangelio verdadero. Pablo, en su autoridad apostólica que también tenía, viene y confronta a Pedro. ¿Y qué es lo que llama la atención aquí? A mí me llama la atención esta frase que dice que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. No andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. El creyente, como hemos dicho anteriormente, debe vivir a la luz del evangelio, lo cual no significa que vive a la luz de la ley, sino en libertad. Vivir a la luz del evangelio, vivir conforme al evangelio, vivir de acuerdo al evangelio, no significa vivir de acuerdo a la ley, sino es vivir en libertad, en la libertad que Cristo nos ha dado. Sabiendo que vivir conforme al evangelio es vivir por gracia y andar por fe por medio del Espíritu Santo. Interesantemente, muchos cristianos, cuando escuchan la frase vivir conforme al evangelio, o vivir de acuerdo al evangelio, o vivir de acuerdo a la verdad de Dios, lo que escuchan y practican es vivir conforme a la ley. Yo quiero que usted piense en esto, hermano. Sea sincero consigo mismo. Vamos a hacer un ejercicio aquí. Sea sincero consigo mismo. Yo voy a hacer aquí ahora una pregunta y usted va a pensar en su vida como creyente. Y le pido que sea sincero consigo mismo. Cuando usted escucha alguna de las frases que yo acabo de mencionar, vivir conforme al evangelio, vivir conforme a la palabra de Dios, ¿qué es lo que usted está escuchando? Vivir conforme a la gracia, vivir por fe. La pregunta es, ¿en qué es lo que usted piensa y cómo usted reacciona y cómo usted actúa en su vida cristiana? ¿Usted piensa, actúa y reacciona por gracia, por fe y solo en Cristo en libertad cristiana? ¿O usted, cuando se le dice debemos vivir conforme al evangelio, usted lo que viene automáticamente a pensar en su mente es ley, obediencia, santidad? Sea sincero consigo mismo. Si alguien le dice a usted debemos vivir conforme al evangelio, no está viviendo conforme al evangelio. Yo lo sé por experiencia propia. Porque nuestra carne no nos permite vivir por gracia. Eso es algo muy fácil. La gracia es algo muy fácil. No, yo no quiero eso, yo quiero algo que yo tenga que hacer. Y cuando escuchamos la frase, debemos vivir conforme al evangelio, debemos vivir conforme a la palabra de Dios, debemos vivir de acuerdo al evangelio, automáticamente nuestra mente dice, oh wow, tenemos que vivir conforme a la ley. Oh wow, debemos vivir en santidad. Oh wow, debemos vivir en obediencia. Yo no sé si pasó el examen o no. Yo lo he fallado muchas veces. Porque eso es lo que pensamos. Hermanos, el legalismo no es un problema de la Iglesia Católica. El legalismo no es un problema de la Iglesia Pentecostal. El legalismo no es un problema de los testigos de Jehová. El legalismo no es un problema de aquellos que se llaman iglesia y no son iglesia. El legalismo es un problema del ser humano. El ser humano es legalista por naturaleza. No es un problema de iglesias falsas. Sí, las iglesias falsas predican y enseñan y viven en legalismo. Pero yo quiero que usted entienda
que aún en buenas iglesias donde se predica la verdad, aún en buenas iglesias donde tenemos confesiones de fe, donde decimos que somos reformados, donde decimos que somos calvinistas, donde decimos que predicamos el evangelio, aún en esas iglesias tenemos legalismo. Porque el legalismo está intrínseco en nuestras venas, en nuestra sangre. Está en nosotros. ¿Por qué? Porque somos seres humanos caídos. Es parte del pecado. Nosotros somos legalistas por naturaleza. Porque no queremos lo fácil. Lo que es fácil para nosotros. Pero no es nada fácil. Y lo fácil para nosotros es recibir a Cristo. No es nada fácil porque Cristo tuvo que morir en nuestro lugar. Pero para nosotros es muy fácil. Pero eso no lo queremos. ¿Qué queremos? Hacer algo para yo también tener mérito. Quizás por delante yo no, es solo por Cristo, solo por gracia, solo por la fe. Pero en el fondo de mi corazón, el legalista en mí está diciendo, sí, pero yo hice algo. No fue solo Dios. Yo también cooperé con algo. Cooperé con mi obediencia. Cooperé con mi santidad. ¿Ah? Cuando escuchamos debemos vivir conforme al Evangelio. Lo que escuchamos es vivir conforme a la ley, vivir conforme a la obediencia, vivir conforme a la santidad. Pero en verdad lo que deberíamos escuchar es vive conforme al Evangelio, vive de acuerdo al Evangelio. Deberías vivir por gracia, por fe. En el Hijo de Dios que te amó y dio tu vida por ti. Eso es lo que deberíamos escuchar. Deberíamos escuchar la libertad que tenemos en Cristo. No libertad para pecar, sino libertad para amar al Señor. Libertad para amar a nuestro prójimo. Libertad para perdonar. Libertad para vivir y saber y conocer que nada me puede condenar. Que Cristo murió por mí. Y si Cristo murió por mí, ¿quién es el que condenará? Nadie me puede condenar, la ley no me puede condenar, un hombre no me puede condenar, mis pecados no me pueden condenar, mis acciones no me pueden condenar. Vivimos por gracia en la fe de Cristo Jesús. Eso es vivir conforme al Evangelio. Y eso va a producir en nosotros santidad. Y eso va a producir en nosotros obediencia. Y eso va a producir en nosotros que amemos y nos deleitemos en la ley de Dios. Oh, pero no lo ponga al revés. No lo ponga al revés, porque no funciona. No funciona. La obediencia y la santidad es un fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros. Eso es lo que está en juego aquí, hermanos. El verdadero evangelio. Pedro estaba siendo un hipócrita. Y Pablo viene y lo confronta y le dice, tú conoces la verdad, predica la verdad, vive conforme a la verdad. El punto 3 solamente lo voy a comenzar y lo vamos a desarrollar, me quedan solamente 5 minutos, lo vamos a desarrollar en la próxima predicación. El punto 3 que tiene que ver con la justificación por la fe. Este es el artículo más importante, este es el artículo por el cual la iglesia se cae o se levanta. Lo que aquí estaba en juego es el evangelio puro, sin mancha, sin contaminación. Voy a leer la confesión bautista nuestra de fe de Londres de 1689, en el capítulo 11. Voy a introducir solamente el punto 3. Dice así, sobre la justificación. A quienes Dios llama eficazmente, Él también los justifica libre y gratuitamente, no infundiéndole justicia, sino perdonando sus pecados y considerando y aceptando sus personas como justas. No por nada que haya sido hecho en ellos o por ellos, sino solo por causa de Cristo, no imputándoles la fe misma, ni el acto de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como su justicia, sino imputándoles la obediencia activa de Cristo a toda la ley y la obediencia pasiva de Cristo en su muerte como su entera y única justicia, recibiéndolo a Él y descansando en Él y en su justicia mediante la fe,
la cual no tienen de sí mismo, sino es don de Dios. Hermanos, nuestros antepasados estaban claros con esto. La justicia que nosotros tenemos en Cristo Jesús no es nuestra, es una justicia aliena, como también diría Martín Lutero. Es una justicia fuera de nosotros, que nosotros la recibimos por la fe. Y esa fe no es un don de nosotros, Dios nos los da. Debemos comprender que la justificación que estaba en juego y la justificación que está en juego hoy, la cual no podemos descartar, nunca nosotros vivimos diariamente en esa justificación, es que es un veredicto legal que Dios pronuncia sobre un pecador. No sobre el bueno, porque bueno no hay nadie, sino sobre un pecador. Y al hacerlo, Dios pronuncia que este pecador ya no tiene pecado, porque sus pecados han sido perdonados en Cristo Jesús. Y la justicia que necesita ya la tiene completa, porque le regala la de Cristo Jesús. La justificación es un veredicto legal, es un asunto legal, es un pronunciamiento legal de parte de jueces que dice a un pecador: te declaro justo, limpio, santo y sin mancha, no por lo que tú haces, sino por lo que otro hizo. Y todo lo que él hizo lo voy a poner a tu cuenta. Tu cuenta está en cero de justicia. Toda la justicia de él la voy a poner a tu cuenta. Ahora tienes infinita justicia. Y toda tu deuda, todos tus pecados, se los voy a transferir a él en la cruz. Y él los va a tomar todo. Eso solamente lo puede hacer Dios. La semana que viene no me toca predicar, me toca la otra más adelante. Dios mediante. Seguiremos conversando sobre esto. Solamente es una introducción al punto número 3. Y vamos a terminar aquí. Iba a leer un pasaje, pero no me va a dar tiempo a hablar sobre él. Vamos a orar y que el Señor nos ayude con el resto del día. Oremos, hermano.